Hola chicos, ¿qué tal? Un saludo a todos, un saludo para todas, bienvenidos a esta nueva clase de Academia Hub. Seguimos analizando en esta clase de lengua oraciones a modo de ejemplo, ya vamos por el ejemplo 18 y en este caso vamos a ver lo que es un modificador oracional y también vamos a encontrar otro suplemento, uno de los suplementos más habituales que nos pueden llegar a confundir. Bien, para ello como siempre vamos a empezar aplicando los pasos que tenemos aquí. El primero es entender la oración. Y vemos que alguien nos dice que, en mi opinión, los trenes cuentan con pocas medidas de seguridad. Bien, vamos a localizar los verbos. Vemos que solamente hay uno, que es el verbo cuentan, del verbo contar. Este es el verbo. Y ahora tenemos que localizar el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción, ya lo sabemos, pero también es quien concuerda con el verbo en persona y número. Por ejemplo, cuentan está en tercera persona del plural. Pues aquí tenemos en plural, por ejemplo, tenemos los trenes, tenemos pocas medidas de seguridad y vemos que cuentan, ¿quiénes cuentan con poca medida de seguridad? Pues son los trenes. Si cambiamos los trenes a el tren, dirá que el tren cuenta con pocas medidas de seguridad. Vemos que cambia el verbo, cuenta con pocas medidas de seguridad, sin embargo no cambia esto de aquí, esto sigue estando en plural. Por tanto está clarísimo que el sujeto son los trenes. Esto es un sintagma nominal sujeto. Ahora veremos el núcleo y todo eso. Bien, vamos a ver ahora el predicado. Todo lo que no es sujeto es predicado, ¿verdad? Incluyendo al verbo. Pues bien, tenemos que, en mi opinión, coma, los trenes cuentan con poca medida de seguridad. Entonces, podríamos decir que tanto en mi opinión como que cuentan con pocas medidas de seguridad es el predicado. Y no es así exactamente, porque aquí tenemos esto, que es lo que hemos dicho antes, que es un modificador oracional. ¿Vale? Entonces de momento vamos a dejarlo ahí aparte, ya le explicaremos lo que es exactamente, pondremos algún ejemplo más. Y decimos que el predicado es cuentan con pocas medidas de seguridad. Sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es lógicamente el verbo. Bien, buscamos ahora el núcleo del sujeto. Pues el núcleo del sujeto es claramente trenes. Es un sintagma nominal, por lo tanto el nombre trenes es el núcleo y los es un determinante actualizador. El tipo de predicado, pues el tipo de predicado en el punto 6 seguimos por aquí, el tipo de predicado es un predicado verbal, ya que no es un verbo copulativo. Si fuera un verbo copulativo sería predicado nominal. ¿Tiene atributo? Pues no hay atributo. ¿Tiene complemento directo? Pues en mi opinión los trenes cuentan con pocas medidas de seguridad. Esto parece un complemento directo. Vamos a ver si podemos pasar la pasiva. Con pocas medidas de seguridad son contadas por los trenes. Pocas medidas de seguridad son contadas por los trenes. Me parece que no termina de cuadrar, ¿verdad? Y tenemos un verbo más una preposición. Contar con. ¿Qué pista nos está dando todo esto? Porque tampoco parece que sea un complemento circunstancial, ni de instrumento, ni de modo, y tampoco un complemento indirecto. Tampoco se puede sustituir por el pronombre neutro lo. En mi opinión, los trenes lo cuentan. Entonces está clarísimo que estamos ante un suplemento o complemento de régimen. Es un sintagma preposicional porque empieza por la preposición con, complemento de régimen o suplemento. Con es la preposición que hace de enlace y pocas medidas de seguridad es el sintagma nominal que hace de término, cuyo núcleo es el nombre medidas. El núcleo no del sintagma preposicional, sino del sintagma nominal, del término. Pocas, en este caso, es un determinante que está acompañando al nombre y nos indica la cantidad. Es un determinante actualizador. Y de seguridad es un sintagma preposicional que está complementando al nombre medidas. Medidas de seguridad. Entonces es la preposición que es el enlace y seguridad es el nombre que hace de término. Bien, pues ya la tenemos casi entera. Hemos dicho que no hay complemento directo, tampoco hay indirecto,
No hay tampoco circunstancial. Hemos localizado el suplemento, contar con. Y antes de explicar esto último, quiero que veáis este ejemplo. En este caso, los trenes cuentan con pocas medidas de seguridad, pero si hubiéramos dicho el niño cuenta con los dedos, aquí también tenemos el verbo contar con. Sin embargo, en este caso no tiene la función de suplemento. ¿Por qué? Porque esto aquí tendría el valor real de contar. 1, 2, 3, 4. O de contar un cuento. El niño cuenta un cuento. Es el mismo valor, el narrar, el ir numerando. Sin embargo, aquí el cuenta no tiene nada que ver con contar, sino los trenes cuentan con, o sea, como que tienen, como que poseen. Entonces aquí sí que tiene ese valor de suplemento, esa función de suplemento, y aquí no. Aquí sería contar, sería el verbo, y con los dedos pues sería un complemento circunstancial, pues de instrumento. Hay por aquí quien diría de modo, pero bueno, de instrumento. ¿Con qué cuenta el niño? Con los dedos. ¿De acuerdo? Ojo con esto, no lo confundáis. No os quedéis con la primera impresión. En esto del análisis sintáctico siempre tenéis que pensar y razonar todo. Tened en cuenta todas las posibles variables. Y solo de ese modo, escrutando, realizando un escrutinio de lo que puede y no puede ser, daréis con la correcta solución. Bien, y vamos ahora con el en mi opinión, lo hemos dejado aquí para lo último, porque este es, como hemos dicho antes, es un sintagma preposicional. Eso siempre empieza por una preposición en, que hace la función de modificador oracional. ¿Por qué? Porque modifica toda la oración. Es un sintagma preposicional, es un conjunto de palabras que modifica todo el enunciado en su conjunto, no solamente a un elemento. Y está expresando como si fuera la opinión, ¿no? La actitud, la opinión del hablante hacia lo que dice. En mi opinión, los trenes cuentan con pocas medidas de seguridad. O también podría ser, por fortuna, los trenes cuentan con muchas medidas de seguridad, ¿no? Si es por fortuna no vamos a decir con pocas. Pues igual ese por fortuna sería lo mismo. O también puede decir, sin lugar a duda, los trenes cuentan con pocas medidas de seguridad. Todo eso son modificadores oracionales. Los localizaréis porque van al principio o al final, suelen ir al principio o al final de la oración y suelen estar separados por comas y no son vocativos. ¿De acuerdo? Y se analizan igual. Sintagma preposicional, la función es modificador oracional, la en es el enlace, mi opinión es el sintagma nominal que hace de término, mi es el determinante actualizador y opinión es el nombre que es el núcleo del sintagma nominal. Bien, pues como veis ya la tenemos completamente analizada. Pues ya por último nos queda por decir que es una oración simple, enunciativa, afirmativa e intransitiva porque no tiene complemento directo. Y con esto damos por finalizado el análisis de la oración. Gracias por haber venido a esta clase de lengua y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Hasta luego.